registro, pero además que debo advertirles que están siendo grabados, ustedes han sido notificados de estar grabados. Bienvenidos a la sesión de lectoescritura correspondiente al grupo 03, el día de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020. Esta es nuestra 14ª sesión. En esta 14ª sesión tenemos como propósito hacer la socialización correspondiente a la experiencia de lectura. De esa experiencia de lectura, pues ya hemos hecho la explicación, sin embargo, hicimos pues muy desde el comienzo, cuando distribuimos las lecturas, pues las indicaciones de qué trataba. Sin embargo, hace 8 días recordamos y mostramos dónde estaban pues las pautas con esos textos. La dinámica, como anunciamos en su momento, es que cada persona utiliza entre 1 minuto y 1 minuto y medio de tiempo. Esto tiene su sentido desde las habilidades comunicativas, que usted sea concreto, claro, conciso, y tiene también que si usted preparó su experiencia de lectura, no va a tener ningún problema para sustentar, ¿verdad? Para que le quede faltando. ¿A qué me refiero? A que si usted la preparó, usted va a emplear exactamente ese minuto y medio, ojalá sea 1 minuto, ¿cierto? Vamos a proceder entonces a partir de este momento. Quien quiere iniciar a través del chat de la clase, ponen el nombre y en el orden que pongan el nombre o pidan el uso de la palabra, yo les doy la intervención. Mientras tanto, yo voy a dar una introducción, una puesta pues en una motivación para la actividad. Voy a comenzar mirando el chat. Estefanía es la primera persona que va a hacer la socialización. Entonces, voy a apuntar aquí a Estefanía, ¿sí? Estefanía. Igualmente de segundo voy a registrar, bueno, aquí ya comenzaron, a Oscar Andrés, a Oscar. De tercero tengo acá en el turno a Gabriel Jaime Montoya y de cuarto a Camilo Tavares. Entonces, Gabriel Jaime Montoya. Quiero aclarar que, salvo también, como hicimos en el pacto pedagógico, no se trata de que usted presente la actividad y se vaya de la actividad, ¿cierto? Yo califico la participación y la presencia de ustedes, ¿cierto? No se trata, yo ya presenté mi actividad, entonces me voy. No. Es decir, que yo a las 11:30 o 12 del día termine con una sola persona aquí en conectado, no. Eso también lo calificamos como respeto hacia el otro, como el auditorio al que le está hablando. En ese orden de ideas, yo les había dicho a ustedes también que qué bueno si en un momento dado, además de lo que yo hago al final, me refiero pues a decir que qué se lleva de la clase, qué aportes tiene, usted pueda intervenir, preguntar, ampliar, destacar, ¿sí? Lo que un compañero dice, perfectamente lo puede hacer, ¿cierto? Esa es la dinámica, ¿cierto? ¿Cuál es la dinámica? Como les digo, traer preparado un tema, una lectura, concreción, ¿sí? Yo voy a tratar de que se cumpla ese tiempo, entonces en orden de idea tratemos de que no me toque interrumpirles, decirles tiempo ya, pero usted lo que va a hacer es que se supone que usted ensayó su presentación, ¿cierto? Ensayó su intervención, entonces no se va a pasar del tiempo. Y cuando le digo no se va a pasar del tiempo, entonces es que si usted en el tiempo que yo le doy me toca interrumpirlo, usted no alcanza, pues entonces esa es una intervención incompleta, ¿cierto? En cuyo caso, pues yo no soy pues quien dañó la presentación por haberle tenido que interrumpir, sino usted por no haber hecho el ensayo y la preparación. O sea, me estoy refiriendo a que cuando uno no tiene muy bien preparado un tema, uno improvisa, ¿sí? Y entonces generalmente cuando uno no tiene suficiente experiencia, uno es tratando de cerrar y no cierra. Entonces no le da concreción, entonces eso generalmente se extiende y cuando se extiende demasiado es cuando tenemos problemas de tiempo, ¿cierto? O bien porque le dedicamos un tiempo inadecuado a la, 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 a la exposición, ¿cierto?
Espéreme un segundito. Voy a aislar esta llamada y entonces podemos seguir. Bueno, voy aquí grabar, entonces está dando esas indicaciones generales, espero las tengan en cuenta. Entonces ya tengo aquí las personas que se han inscrito. Entonces las voy a leer: Estefanía Grajales, Óscar Aguirre, Gabriel Jaime Montoya, Camilo Tavares, María Camila Mora, Andrés Monsalve, Paola Vélez, Juan Manuel Sanabria, John Mario Henao, Luis Fernando Tavares, Claudia Arbeláez y Alejandra Echavarría. Esas son las personas que hasta el momento están. ¿Cierto? En ese orden lo vamos a hacer. Pero antes yo voy a pasarme a una presentación con la que voy a recordar de qué se trata la experiencia de lectura. ¿Alguna duda hasta allí? Los escucho. Profe, Profesor silenciado. Sí, entonces estaba esperando que ustedes me dieran sus comentarios. ¿Hay algún comentario para poder seguir adelante? ¿No? Bueno, voy a compartir pantalla. Esta presentación la tienen ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos la experiencia de lectura. Acá tenemos experiencia de lectura. Estas, les recuerdo, estas son las preguntas, los puntos de partida. No se trataba de responder simplemente y no hacer una intervención. Entonces allí está. También creo que están claros, ¿cierto? Voy a pasarme a compartir pantalla con una presentación que está en el blog, ¿cierto? Como está en el blog, yo voy a abreviar camino aquí y voy a hacerla acá. Entonces voy a compartir para dar, como les digo, la introducción, la presentación de lo que es la experiencia de lectura. Muy rápido, ¿cierto? A ustedes les va a quedar. Entonces, leer, ese ejercicio de leer es un trabajo y todo trabajo supone un riesgo. Me puedo perder en la mitad de la lectura, puedo no entender, pero precisamente lo que estamos haciendo es desarrollando competencias, habilidades para entender, inferir. Eso hace parte de esto, de leer y escribir. La lectura produce significados y significantes. Entendidos los significados como, como, la, lo que me quiere entregar quien me está emitiendo el mensaje, como lo que me quiere entregar, y los significantes, lo que yo a partir de ellos produzco. Es decir, cuando hay lectura, hay un proceso de comunicación, ¿cierto? Recibo un mensaje y yo lo decodifico o lo denoto. Entonces surgen otros significados que se llaman significantes en ese caso. Dentro de esa reflexión, dentro de una reflexión, de un espacio de tiempo. Es decir, el espacio de tiempo nuestro en este momento es este año 2020. Ese espacio de tiempo está marcado por una cantidad de situaciones, la más relevante, la pandemia, pero también tiene un espacio de tiempo en cuanto a la edad que cada uno tiene, entonces, en cuanto a qué ha vivido, qué ha tenido, ¿cierto? Tiene también un espacio de tiempo en cuanto al rol que estoy haciendo, mi rol como profesor, investigador, pero el rol de ustedes como administradores en formación. A eso se refiere. Entonces la lectura supone ese riesgo. Hablamos siempre de experiencia, por esto que acabo de definir, pero la lectura implica un saber, una relación, una interactuación, una inferencia. Entonces, saber es que yo estoy en busca de saber algo, de la búsqueda de algo desconocido. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. Estoy en el campo de ese desconocido y con posibilidades de lo subjetivo. Es decir, si yo en lugar de haber distribuido esos libros, distribuyo un solo libro para todos, que es lo que a veces hacen los profes, pues yo no puedo pretender que todas las opiniones sobre el texto sean iguales. Ahí es donde la evaluación escrita, salvo pues las ciencias exactas, aunque a veces también uno ahí puede hablar de esto, pero no me voy a meter con ese campo, no tienen respuestas únicas, ¿cierto? Lo subjetivo, es el punto de vista, ¿sí? Es que cada quien está buscando algo diferente. Entonces yo tengo 20 personas que estudian administración, pero eso no me los estandariza.
Cada uno está en busca de su propia realidad. Así pasa con la lectura, ¿sí? Y entonces pasa a ser subjetivo. ¿Por qué hablamos de experiencia? Porque tenemos que hablar de búsqueda, de curiosidad, no de obligación, no de tarea para cumplir y sacar una nota. Ahora, cuando yo hago la inferencia, deduzco a partir de mi capacidad de inferencia, ya dijimos, un significado, una contextualización y una interpretación, ¿cierto? Que me permite dar alcance. Y entonces conozco y reconozco historias, relatos, investigaciones, teorías, puntos de vista, los míos y los de los demás. Ahora, en ese recorrido, que tiene riesgo, repito, lo que pasa es que yo puedo, con los que yo ya traigo, construir mucho más lo que tengo o deconstruir lo que me están diciendo. O sea, lo desbarato, lo armo, pues para que me entiendan. Y entonces yo así siempre construyo una nueva historia marcada por las sensaciones y las subjetividades propias. Eso es lo que yo he dicho siempre del equipaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una experiencia? Porque yo tengo la posibilidad de meterle, de agregarle, de darle interpretación. Entonces, ¿por qué este ejercicio es experiencia y no es una evaluación, ni es un informe? Porque vamos a tener la libertad, eso sí, con un tiempo y con un orden de compartir nuestra experiencia, nuestras sensaciones, nuestras subjetividades. Ahora, la interactuación, ya habíamos dicho que interactuar es la relación con el otro. Entonces, una interacción con otros en mi propio contexto, en mi propio escenario o dentro de un momento o espacio de tiempo. Y ello da lugar a las sensaciones. El espacio de tiempo de alguien que haya leído algo de Oscar Wilde, 1800, como 50, siglo XVII, ¿cierto? Entonces, es el espacio de él que ahora entra a jugar, a interactuar, a relacionarse con mi espacio 2020, en un tiempo, en un lugar. Y ahí es donde están las sensaciones, las mías. Por eso es una experiencia. Y hay una relación. Yo entablo una conversación con ese autor que me permite comprender, llevar a mi interior, dar análisis, crear vínculos, lo que yo llamo equipaje, en una constante búsqueda de lo desconocido en el momento preciso que vivo la experiencia de lectura. Cuando digo el momento preciso es que yo tengo documentos que tienen 3, 4, 5, hasta 10 rayas de diferente color. Y cada que lo leo, aprendo diferente y encuentro diferente. Claro, pues no estoy hablando de una revista de cómics, ni estoy hablando de un texto ligero, ni una noticia de un periódico, estoy hablando de textos académicos o incluso de textos literarios como los que ustedes abordaron, de obras en donde tienen una muy buena construcción, ¿sí? Tanto semántica como sintáctica, y que tiene una muy buena escritura, entonces me permite, sobre todo en la semántica, que es el significado, encontrar cada vez más significados. Pero eso se debe no a que yo esté loco o que el autor haya escrito impreciso, sino que corresponde a que precisamente mi estado, mi tiempo, mi momento hace que yo aborde el texto y cada vez más encuentre temas para mi búsqueda. Incluso que cada época, lo que yo busco ahora no es lo mismo que buscaba hace 10 años, pero puedo leer el mismo texto. Entonces yo, en conclusión, muchachos, su experiencia de lectura debe ser producir una experiencia desde una socialización, desde la significación. Los invito a que en este momento, en nuestra clase, produzcan significados, produzcan a partir de esa experiencia significados, momentos que justifiquen, que den sentido a la socialización a la cual los he invitado. Entonces vamos a comenzar con nuestra experiencia. Me hice entender con mi exposición. Si hay algún comentario antes de arrancar, no tengo problema. Ese es un comentario de motivación y les voy a mandar, la presentación está en el blog. Bien. Bueno, entonces comencemos, si no hay comentarios, con Estefanía. Estefanía, muy buenos días, saluda al profesor y a tus compañeros y comienza, compártenos tu experiencia de lectura. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, saludos, sí. Muy bien, Estefanía. Mi experiencia de lectura está basada en el libro Las manzanas de Agatha Christie, la cual es una novela de ficción detectivesca, donde se investiga el asesinato de una niña de 13 años. La novela me invita a reflexionar y a hacer más profunda la observación frente a ciertos sucesos cotidianos que pueden ser la causa de problemas que se nos presentan a lo largo de la vida. En general, mientras leía encontraba muchas expresiones que para mí eran completamente certeras y coherentes con la realidad.
de las cuales solo extraje algunas que conectaban más con lo que pienso, como por ejemplo, abro comillas, hay personas que son como unas manzanas, bellas y jugosas por fuera, pero podridas por dentro, cierro comillas, entre otras. En cuanto a la administración de empresas, considero que un gerente debe actuar frente a un problema, de cierto modo, como Poirot, que es el detective encargado del caso de la novela, es decir, permanecer atento a cada detalle que proporcionan los implicados, escuchar y analizar las hipótesis que los colaboradores tienen respecto a la situación, estar abierto a todas las posibilidades y siempre actuar con serenidad y parcialidad en medio de la dificultad. Por último, adquirí diversos conocimientos a través del libro, como por ejemplo procedimientos policiales frente a un asesinato, reflexiones en torno a la juventud, la verdad y el prójimo, y expresiones utilizadas en otra cultura y palabras que desconocía hasta el momento. Palabras desconocidas encontré varias, de las cuales destaco dos. Caris, que significa el aspecto de la atmósfera, y por otro lado, nadería, que significa una tontería, algo con poca importancia. Expresiones también encontré varias, voy a destacar una que se conecta más con el libro y es din don del, que significa uno cree lo que quiere creer. Muchas gracias por su atención. Estefanía, muchas gracias. Me parece un ejercicio bueno. Lo único que es el tiempo, pero yo no te interrumpí en este caso. Ese es el esquema. Ustedes están viendo en pantalla los puntos, que sea como una guía. Ahí la dejo. Continuemos con Oscar. Adelante, Oscar. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Profe, en inicio voy a felicitar a la compañera Estefanía porque lo hizo excelente. Profe, yo voy a ser sincero y les voy a comentar que al momento no he respuesto, no le he dado respuesta a esas preguntas o esos cuestionarios que había que hacer. Simplemente voy a hablar de mi experiencia de lectura y cómo me pareció pues el libro. Bueno, el libro que a mí me correspondió fue La muerte de Lord Edward, la misma autora que la compañera Agatha Christie. ¿Qué podemos hablar de este texto, de este libro? Es, en primer lugar, genial, me pareció genial. Trata sobre la muerte de No sé. 1950. De personajes principales tenemos a Hércules Poirot, que es el superdetective, que es el encargado de darle solución a este crimen, su compañero el capitán Hastings, que es el que narra la historia, y Lady Edward, que es la principal sospechosa, pero que a la vez no le logran confirmar su asesinato porque justamente el día que ella cometió el asesinato habían dos Lady Edward en la misma ciudad, lo cual profe es una trama súper buena. El final también es muy Oscar, 15 interesante. segundos para terminar tu intervención. Dale, profe. El final es muy interesante porque descubren quién fue la culpable para que al final ella misma se sienta como orgullosa de haber cometido este crimen, lo cual demuestra pues cómo es la hipocresía de muchas personas. Oscar, gracias. Oscar, ¿consideras que cumpliste con el ejercicio? Profe, hasta el momento no, porque no le he dado respuesta a esos Oscar, ¿qué cuestionarios. queda para qué época de tu vida, qué identificas ahí en tu vida en ese texto? Rápidamente. Profe, me quedó una enseñanza muy importante y es que a veces lo más obvio es lo correcto. Bien, ¿qué aplicas a la administración? Que aplique a la administración el no dejarme cegar por los comentarios de los demás. Lo Esa que sigue pasó siendo personal, esa no es de la administración. Recuerde, en como el dijo la contexto compañera, los administrativo, gerentes, al los tomar decisiones, administradores. profe, Sí, como administrador, al momento de tomar decisiones, no dejarme cegar por las opiniones de los Oscar, demás. rápidamente, palabras que recordés, Profe, desconocidas. habían unas como en otro idioma que decía Hércules Poirot, pero no la recuerdo en este Bueno, momento. Oscar, es obvio y es evidente que, pues, a diferencia de lo que ya escuchamos, pues no preparaste. Entonces, como no preparaste, no recordar las palabras, no cumpliste. Yo te hice unas preguntas para salvar tu ejercicio, ¿cierto? Para no ponerte, pues, como el 0, como el 1 por allá, pero sí para poner como la mitad del ejercicio, ¿cierto? Valorarte a la mitad para no descartarte, pero entonces te pido el favor que participes bastante, estés bastante, pues participar es que toma nota y al final de pronto te reto, te pongo la tarea de que
me contés qué impresión tenés, comentés 2 o 3 intervenciones de tus compañeros, a ver cómo entonces dentro de la socialización y dentro de la modalidad tipo taller de este curso, podás entonces, digámoslo así, entre comillas, salvar la nota, ¿cierto? Porque es claro y es evidente que a pesar de que lo leíste, pues no cumpliste. Entonces te doy esa oportunidad como la que te acabo de dar de hacerte preguntas para poderte poner una nota, ¿cierto? Que de todas maneras, pues no estuvo completamente la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, Oscar? Sí, señor. Hágale pues, Oscar, pilas pues. Gabriel Jaime Montoya, buenos días, salude a sus compañeros. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Bueno, el libro que me correspondió fueron Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. En él adquirí, quiero destacar la forma en que demuestra los grandes inconvenientes que tiene una sociedad para adaptarse a otras culturas, a convivir con las diferencias y a solucionar los problemas de manera pacífica y responsable. En él se evidencia el abuso y la conformidad de una sociedad y son actos que, a pesar de los años, se siguen evidenciando diferentes situaciones y genera en el lector un pensamiento crítico en la actualidad. Un mensaje importante que me deja es que el libro es que las acciones de nuestra vida, la solución de problemas, por más grandes o pequeñas que parezcan, se deben hacer con las ganas y con la intención de crecer. También me deja como la importancia de la unión, la justicia, la equidad y el orden para el desarrollo de una nación en cualquier cosa. Términos que no conocía son borrasca, que es como una tempestad que se da especialmente en el mar, y galvet, que en la historia lo usan como sinónimo de almirante. No sé si en la realidad se usa ese término. Y ya para finalizar, como futuro administrador, debemos estar preparados ante cualquier contingencia que se pueda presentar, estudiar el entorno y tener un plan de acción listo para ejecutar. También intentar usar los inconvenientes a nuestro favor con la intención de alcanzar los objetivos de manera eficiente. Muchas gracias. Bien, Gabriel, de manera concreta, tenés que, en la próxima vez que hagas, ¿qué para tu vida personal, ¿cierto? Ahí diste un concepto, digamos, que lo podemos tomar en la administración. Muy bien. Lo importante es que ustedes tengan una experiencia, repito lo que dije allí, que haya significados, que haya interpretaciones. Ahí de primera, y perdónenme que lo haga como lo hizo Oscar, lo va a hacer porque Oscar lo hizo, puso de ejemplo y felicitó a Estefanía. Me pareció un buen ejercicio porque hizo toda la, y sobre todo sean espontáneos, ¿cierto? Yo sé que ustedes a veces leen reseñas y miran, entonces, bueno, y yo como ya me he leído las reseñas, me he leído los libros, me he visto las películas, sé cuándo son pues las palabras adaptadas, entonces puede ser, uno puede tener referentes, pero lo más espontáneo, lo más experiencia, ¿sí? Ahí estaban preguntando en el chat que cuánto tiempo, yo dije que 1 minuto, pero ustedes van a comprobar que se pasan a 1 minuto 15, 1 minuto y medio a veces, incluso, como en el caso de Estefanía, yo no la interrumpí porque estaba demasiado interesante lo que estaba exponiendo, ¿no? Y también cuando veo que hay problemas que se va a alargar, pongo el tiempo, recuerdo, para que concrete, para que pueda cerrar. Continuemos. Gabriel Jaime, muchas gracias. Bien tu ejercicio. Camilo, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, el libro que a mí me tocó fue El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Bueno, en este libro me gustó mucho porque era un mensaje muy bonito, a mi parecer, que es que pues, que ante todo tienes que tener perseverancia y tienes que seguir hacia adelante con tus objetivos, no importa lo que te digan las otras personas, no importan los comentarios malos y que te quieren hacer siempre como daño para dejar tus objetivos a un lado. Creo que lo apliqué mucho a la vida, pues no en mi vida porque no son problemas míos, pero sí mucha gente conocida que tiene objetivos muy claros, pues que tiene objetivos en la vida, pero se deja afectar mucho por las cosas que dicen a su alrededor, de gente muy cercana que le dice que no es capaz y cosas así, y pues lo apliqué mucho así a mi vida. Encontré muchas palabras desconocidas, pero en ese momento no recuerdo muchas. Pero les pude dar un contexto y pude entenderlas cuando leía, pero eso no me hizo pues como no entender el texto. Y en cuanto a la administración, me gustó, pues vi una problemática muy grande que tiene la administración ahora, es que los administradores tienen muchos problemas de liderazgo y de empatía. Y en este libro, a medida que va avanzando la historia, el personaje principal piensa siempre que está loco, pero
con su actitud y con su forma de expresar las cosas, va convenciendo como a las dos personas que lo acompañan, que es su sirviente y un amigo, se van convenciendo de la idea que él tiene, que pueden lograr el objetivo, que era encontrar un tesoro. Y sí, esto fue todo lo que yo saqué de este libro. Muchas gracias, Camilo. Camila, Listo, profe. Camila Mora, adelante, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, como tal, mi experiencia de lectura se basa en el libro El Guacho Martín Fierro de José Hernández. Camila, Este libro, como tal, lo Camila. primero que, señor, Camila, el gaucho. el gaucho, sí. El gaucho, gaucho. específico. ¿Qué es gaucho, Ujú. Camila? Y aquí no está contando el tiempo. ¿Qué es un gaucho? Gaucho, como tal, cuando yo lo busqué, me parecía que era como un hombre sin madre. Bueno, y también es el denominativo de los habitantes de las llanuras y la pampa argentino-uruguaya, ¿cierto? Es como decir paisa, rolo. Entonces, bueno, entonces empecemos por ahí, pero te interrumpí, porque si empezamos mal con el título, sí, pero es gaucho, ¿cierto? Bueno, empieza Camila y disculpa la interrupción. No, dale, gracias. Como tal, el libro lo que más me llamó la atención fue la forma en la que es contado, porque no es como un texto, no es un texto completo, sino que es como en narración poética. Entonces, con los diferentes versos, el tema se iba complementando entre sí. A veces me perdía en uno, pero los otros me complementaban como tal la historia. Entonces, yo ya encontraba como el sentido o la línea de la historia en la que iba. Lo que más me resaltó del texto como tal del escrito es que el escritor utilizó terminología local. Entonces, utilizaba mucho palabras como fuerte, vueltas, no utilizaba las palabras completas, sino que las cortaba a la manera en la que las hablaba, las decía de manera verbal. Y algo que me dejó mucho la historia a mí en mi vida personal y en la administración es como tal, que la historia se basa en la vida de este personaje. Entonces ahí hablaban cómo lo categorizaban a él por ser un gaucho y cómo lo trataban y lo minimizaban, pero él seguía adelante y demostraba que él tenía la fuerza suficiente para enfrentarse a estas personas. Experiencia personal. ¿Con qué te identificaste? Profe, como tal en ese sentido, cuando uno lo categorizan de cierta manera, uno se deja arraigar mucho en eso, pero este personaje le mostró a las personas que él no era lo que le decían, él podía hacer otra cosa aparte de cómo lo encasillaban en una persona. Bueno, parte de la experiencia de lectura, de yo acercarme, yo les decía, bueno, no es un informe donde la biografía, el autor, los personajes, pero ciertamente uno sí puede averiguar datos básicos de cuándo fue escrito y por qué. Hiciste muy bien, Camila, cuando averiguaste que era un gaucho, ¿cierto? Que es un gaucho. Entonces, para contextualizarlo, ese texto, se los comparto a ustedes, es como si estuviéramos hablando de un texto escrito en trova, por ejemplo, en trova, o si fuera escrito en jerga costeña, por ejemplo, por decirlo así, ¿cierto? Tiene esa particularidad y cuenta historias de toda la problemática de la tierra en Sudamérica, en esa zona, ¿cierto? Entonces y como decía Camila, tiene capítulos. Entonces ahí hay que fortalecer un poco cuando te acerques a un texto, quién es el autor, en qué época, no solamente literario, pues esto va para todos, ¿cierto? Entonces ahí de pronto pudo pues ser más profundo el análisis, más profundo, no, pudiste haber aprovechado más como el haber disfrutado si hubieras investigado primero por qué y por qué esas palabras tan raras. Esas palabras tan raras es lo que ahora conocemos como el parlache. Entonces, por ejemplo, en Argentina existe una jerga que se llama el lunfardo, que es como hablan las personas de los barrios. Aquí en Medellín, Colombia, particularmente existe el parlache, ¿sí? Entonces, cuando decimos parce, eso viene de ahí y se lo van usando. Entonces ahí pasó, digamos que ese es el parlache de allá, la lengua, eso que decías, palabras raras, la lengua. No hay ninguna palabra que hayas, no sé, no recuerdo si la mencionaste, Camila, que tuviste que buscar, pues empezando por gaucho, listo. Pero ¿qué palabra rara? No conocida, la palabra no es rara, es no Sí, conocida. profe, pero, por ejemplo, gauchaje, potajes, Bueno, ¿qué es, cabresto. qué Yo es sé que, potaje? por ejemplo, yo había unas que le preguntaba a mamá porque eran palabras eran palabras que eran muy
muy, Pero muy las jerga buscaste, local, las muy, buscaste y muy nos de puedes campo, contar el entonces habían significado. unas que sí le podía preguntar a mi mamá. No, pero no buscaste en un diccionario, buscaste pues en los antecedentes de esa obra. No. Ah, hay unas Bueno, que no, por ejemplo, esa entonces con no, Camila me tomé el tiempo de, en algunos casos, como con Oscar, por ejemplo, pero con todo no lo va a profe, poder esa hacer. no. Con todo no lo puedo hacer por el tiempo, y somos casi 20, entonces no vamos a alcanzar todo, ¿cierto? Pero, bueno, lo que quiero es que esta experiencia de lectura sea rica, que todos puedan opinar, interiorizar, ¿listo? Pues entonces, bueno, ahí hay oportunidades de mejora, Camila, pero estamos en un proceso de aprendizaje constante. Andrea, buenos días. Buenos días, profe y compañeros. El título del libro que a mí me tocó es El grillo del hogar de Charles Dickens. Fue una experiencia de lectura muy agradable, es una novela fácil de entender y pienso que cada vez que leemos algo adquirimos como un conocimiento diferente. Charles nos quería mostrar en esa novela como cómo su imaginación y cómo podía mostrar todo eso en el humor y en el amor, entonces hacía como una mezcla de muchos estados. El grillo del hogar pues muestra como 3 etapas, en el primero él está cantando, en el segundo se queda callado y en el tercero vuelve a cantar para evitar un error de algún ser humano. Aprendí mucho, aprendí como el significado de varias palabras que quizás ya conocía, pero no sabía que se podía como escribir de esa otra manera. También como aprendí como que debemos escuchar y controlar nuestros impulsos y que a veces nos dejamos llevar como por nuestras emociones y cometemos muchos errores. Con la administración lo vi como de una manera más externa porque me dio la tarea como de investigar el autor por qué lo escribió y él escribió eso basándose como en la experiencia de su vida. Él tuvo que trabajar en una fábrica de zapatos porque su padre lo metieron a la cárcel. Entonces ahí conoció como las duras condiciones de la vida de las clases más humildes y con esta situación le dedicó a su obra gran parte. Y nosotros como futuros administradores no debemos olvidar como el lugar de donde provenimos y hacer como de cada experiencia algo mágico. Palabras desconocidas, estuvo trémula, que significa como tembloroso, emulación, que es una imitación que se hace intentando igualarlo, brujía, que es una vela de cera blanca, y sí, pues más palabras ahí. Andrea, excelente lo que acá, y dijiste 2 cosas, me parecen muy acertadas y las quiero resaltar. Pues, uno, entendí que a pesar de que conocía palabras, pueden ser usadas de manera, dijiste, pueden ser también usadas, pero yo complemento, pueden ser usadas de manera asertiva. Yo decía cuando corregía algún ejercicio o daba comentarios que cada palabra tiene un sitio. Cuando decía esparcir, no es lo mismo que difundir o entregar, ¿cierto? Y que nosotros con el tiempo vamos acomodando. O sea, lo contrario de lo que estamos diciendo que cada palabra tiene su sitio es los comodines, ¿sí? Y el comodín sigue el vicio y el vicio sigue las muletillas. Entonces aquí estamos hablando y me parece muy importante que hiciste ese ejercicio. Palabras que conocía, pero que no sabía que se puedan usar ahí, tan exactas, ¿cierto? Y el otro que acabas de decir es, me tomé el trabajo de mirar quién era Charles Dickens. ¿Por qué escribió eso? ¿Por qué estaba triste en una Navidad? ¿O por qué su corazón? Bueno, entonces, y encontraste la historia. Eso es. Y eso permite entender por qué, lo que yo decía en la introducción, el estado de ánimo de él, o sea, su espacio de tiempo, en ese momento respondía algo y va a abordarme a mí en esa conversación. ¿Sí? No sé si lo sentiste así, Andrea. Él estaba trabajando en una, digamos, estuvo huérfano, o estuvo solitario, o estuvo pasando trabajo. Entonces eso hizo que lo motivara. Andrea, excelentes esos 2 comentarios que hiciste. ¿Cómo sentiste eso al saber que él trabajó en una fábrica y que estuvo solo? No, profe, pues uno no se imagina como eso y leer el cuento y ver que él como que escribía ahí parte de su vida, pues eso lo hace como más interesante. Eso es lo que yo llamo la conversación con el otro. Entonces, repito, es que sea una experiencia, no un informe de lectura. Espero, Andrea, que haya sido una experiencia realmente y no el informe de lectura para la clase del día de hoy o el trabajo que tenía que montar. Y el llamado es, leer es que mis trabajos, mis lecturas, y si son de administración, que es lo que quiero aprender, se conviertan en experiencias, búsquedas de lo desconocido. Andrea, ¿vas a decir algo más? No, profe, ya, gracias. Ah, bueno, muy bien. Paola, buenos días nuevamente. Adelante con tu experiencia de lectura. Buenos días, compañeros, y buenos días, profe. El libro que me corresponde
corresponde es El arte de la guerra, y su autor es Sun Tzu. Pues El arte de la guerra es un libro que desde su principio hasta su fin me transportó a un mundo lleno de victorias y derrotas en la época de la antigua China, donde lo que Sun Tzu nos dice es con el fin de comprender las raíces de un conflicto. Pues en él se dice que todo arte de la guerra se basa en el engaño, y partiendo de ello, pues podríamos decir que no aplica nada más para una guerra. En mi vida cotidiana he visto a muchas personas actuar a su conveniencia, fingiendo una incapacidad para no trabajar, para no ir a estudiar o para evitar una situación que no les dé su agrado. Y me atrevo a decir que nadie se salva de ser engañada. Con la lectura aprendí que someter al enemigo sin luchar se basa en conocer con exactitud los factores que afectan su entorno. Y desde mi realidad considero que estos se deben analizar en cualquier tipo de organización, formal o informal, ya que aunque no estamos en una guerra, las circunstancias de nuestro entorno también nos afectan. Pues podríamos decir que acomodarse como administrador de empresas a situaciones del entorno es como vencer en una guerra, ya que consta pues de prever qué puede hacer el enemigo y apercibirse de todos los medios necesarios para hacerle oposición, dejando que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos. Pero bueno, he de confesar que en medio de mi experiencia de lectura tuve problemas con ciertas palabras, ya que aunque no las desconocía, el libro las interpretaba desde otras perspectivas. El ímpetu, por decirlo, es la fuerza y la energía con la que se realiza una acción. Y al igual que en una guerra, en una organización, el desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, y esos son los aspectos que nos dice el libro. También tuve problemas con otra palabra que era el genio, y es que ahí en este libro interpretan el genio como la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose al enemigo, analizando objetivamente el beneficio y el daño. Y desde mi perspectiva, convertir los problemas en ventajas, adaptarse para obtener la victoria, actuar desde haber hecho una estimación, son solo cuestiones de estrategia. Pues en la actualidad todos nos encontramos envueltos constantemente en conflictos de diversa índole, y es el cómo actuamos ante ellos los que nos hacen desenvolvernos y adaptarnos. Paula, muy interesante esa interpretación, pero esa interpretación, esa contextualización, quisiera preguntarte, ¿viste película, consultaste comentarios, consultaste a otros textos que hablan de él? Que hay muchos, de eso se ha escrito mucho, es un texto de hace 4000 años, es un texto de Sun Tzu y tiene, digamos que se echó a varias manos, pero Sun Tzu fue como el que lo patentó. Entonces, miraste varios comentarios, viste película. Profe, sinceramente no. Era un libro que yo ya conocía y que tengo la fortuna de tenerlo en físico. Bueno. Entonces, es como una gran ventaja. ¿Cuál de los 5 escenarios estratégicos que él plantea te llamó la atención o puede aplicar a la administración? Los 5 escenarios, pues, sí. Profe, yo diría que cualquiera, porque es que él plantea mucho... ¿Pero cuál en particular? Dime uno. Ya te digo, escenarios, es que no entiendo a qué te refieres. Listo, siguiente pregunta. Quiero comprobar la pregunta que te dice, bueno, y de las 2 estados o terrenos de la guerra, dame 2 estados o terrenos y que apliquen a la administración. 12 terrenos posibles de guerra, de combate. Pues, profe, él nos habla en esta historia que hay que tener en cuenta la doctrina, que es pues la armonía, ¿cierto? Que es en cómo sí, la armonía, que es como se complementa la organización. El tiempo también, y el terreno. Él nos habla pues de terrenos de distinta índole, podríamos decir que sería en terrenos áridos, en terrenos... Paula, no, acuérdate, un terreno pendiente, terreno de engaño, bueno. Lo que quiero el llamado es hacer a que sí, consulten referencias, miren libros o miren el libro. Ahora, muchos de ustedes han dicho, me tocó volverlo a leer, entonces, bueno, créanme que yo todos los textos que sugiero son textos que he leído, entonces escucho. Optimicemos bien la experiencia de lectura. Paola, hay varias oportunidades de mejora, ¿cierto? Al abordar. Hay un asunto muy destacable en lo que has dicho, que detecto yo, y es la forma como referencias, como miras los comentarios, lo que hay alrededor del texto. De pronto puede, en el caso de decir concretamente, pues dar cuenta del texto y dar cuenta de la experiencia, puedes incluso fortalecer eso, y esa fortaleza la logras trabajando mucho el tema de inferencia y de argumentación, pero das cuenta de lo que se leyó. Muchas gracias, de que hiciste, y me cuentas que tienes el texto en físico. Muchas gracias. Con gusto. Juan Manuel,
Sanabria. Buenos días, adelante. Buenos días, profe. A mí me Buenos días. correspondió un texto de Edgar Allan Poe llamado La Carta Robada, el cual Bueno, es uno de Juan los Manuel y compañeros, ahí está Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, quien lo tiene. Digamos que es rico ese tema del género de misterio, ¿listo? Entonces ahí también hay unas cosas muy interesantes. Y ya, Juan Manuel, hemos tenido 2 intervenciones sobre Agatha Christie y uno sobre Edgar Allan Poe, que pueden incluso darle pues a usted que usted como que continúe esa conversación, como que eso también sirve en una socialización. Listo. Juan Manuel, arranque que lo interrumpí y el tiempo arranca desde este momento para usted. Muchas gracias. Perdone la interrupción, pero es dando pues como diálogo y dando curso a esta conversación que tenemos hoy, tipo socialización de unas experiencias de lectura. Bueno, profe, como decía, se llama La Carta Robada, es uno de los primeros relatos detectivescos que se escribieron, el cual se centra en el robo de una carta muy importante, que la policía no lograba encontrar debido a que buscaba de la manera errónea, hasta que acudieron a un detective llamado Dupin. Ese detective logró encontrarla pensando como el ladrón. Los detectives pensaban en donde ellos lo hubieran escondido, lo que ellos hubieran hecho, pero esa es la manera errónea. Uno tiene que pensar como el enemigo o como la otra persona para así comprenderla. Es algo muy aplicable para la vida, ya que es una manera de tener una mejor empatía con las personas cercanas. En maneras coloquiales, ponerse en los zapatos de los demás. En la administración de empresas, así uno puede hallar lo que en verdad quiere un cliente, lo que buscan las personas al adquirir un bien o un servicio. Palabras que no comprendí. Creo que la que más fue el prefecto, que es un oficial en jefe, puesto en jefe, o sobrepujo, que es aventajar. Gracias. Muy bien, Juan Manuel. Muchas gracias. John Mario. Buenos días para todos. Entonces, la lectura que me fascina fue 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Este desarrolló estos 12 cuentos durante 18 años y además los reescribió. Este libro se presentan 12 cuentos, entre ellos unos con situaciones reales y otros en donde hay una mezcla entre realidad y ficción. Este libro a nivel personal me hizo reflexionar acerca de 2 puntos importantes. La primera, la influencia del entorno en el comportamiento de una persona. Esto lo evidencié cuando habían personas que se trasladaban por alguna situación y cuando volví a interactuar con ellas parecían diferentes. En el otro, el poder y la importancia que tienen las supersticiones para algunas personas, ya que en mi situación personal soy bastante escéptico. En cuanto a la administración, reitero también la influencia del entorno en el comportamiento. Y por ello creo que resulta muy importante para un administrador fomentar un ambiente armonioso para que todos trabajen bien. Otro aspecto aplicable a la administración es cómo los directivos muchas veces no se conectan con la empresa y simplemente mandan órdenes desde su oficina, sin conocer la situación dentro de la empresa. Del libro adquirí un nuevo vocabulario que era desconocido para mí. Hubieron bastantes palabras, pero por tema del tiempo voy a decir 2. Una fue aciago, que conlleva desgracia y causa tristeza o sufrimiento. Y otra es tufarada, que significa olor intento. En realidad recomiendo este libro para cualquier persona, independientemente de su profesión, su formación o sus intereses. Resulta muy enriquecedor y invita a la constante reflexión. Bien, muchas gracias. Se nota que organizó la exposición, organizó el orden, aplicó pues como aplicó lo que pedía, bien, y repito, esto es a pesar de que yo hago anotaciones, pues es un asunto muy personal, ¿cierto? A veces hago apreciaciones como en el método, como en si le faltó profundizar, pues porque yo detecto muy bien pues cuando la persona leyó completo, no leyó entre líneas, o de pronto pues no soy quien para decir y aseverar si la experiencia de lectura puede ser mucho más profunda. O sea, me refiero a que muchos de ustedes decían, me tocó volver a leer, para mí fue difícil, y eso hace parte del ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues, me parece que cumple, pues, usted y respeto profundamente, pues, la interpretación que hace. Como he hecho lo de todos, pues, recuerden, estoy participando, complementando, y en algunos casos no resisto y doy como antecedentes, como el libro, y algo así como John Mario, lo recomiendo, ojalá yo pueda recomendarlos todos, pues. Bueno, Luisa Fernanda. Gracias, John Mario. Luisa Fernanda. Buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo Hola. están? Muy bien.
Adelante, que te escuchamos. Bueno, mediante mi experiencia de lectura fue a través del Fantasma de Canterville, es de Oscar Wilde, de 1887. Bueno, la experiencia general, los conocimientos que me dejó fue que cuando uno va a leer es muy importante tener en cuenta la actitud que se tiene en el momento. A mí al principio se me dificultó un poquito porque yo entraba más como a leer por responsabilidad, pues con la tarea, por la obligación de cumplir. Entonces me tocaba como releer, no captaba bien, no retenía nada, entonces era un poquito más difícil. Cuando ya me fui involucrando más en la historia y lo hacía con gusto, se me facilitó muchísimo más, entonces fluye mejor cuando uno está de mejor ánimo y mejor actitud frente a la responsabilidad. Las situaciones que puedo aplicar a mi vida, que se presentaba pues en la historia, es que la familia Otis tuvo muchas dificultades pues con el fantasma dentro de la casa, sin embargo nunca se rindieron frente a estas dificultades y trataban de tomar esta dificultad tanto como un chiste o como algo a su favor para su diversión propia. Es algo que he intentado hacer muchas veces en mi vida y creo que es una muy buena estrategia con las dificultades que se tienen. Palabras que no conocía fueron arcabuz, que es un arma antigua de fuego, apoplejía, que es una suspensión más o menos de algunas funciones cerebrales, bagatela, que es una cosa de poca importancia o valor, y cimitarra, que es un sable de hoja curva. A la administración de empresas la tomo como, o sea, primero que todo es tomar riesgos y tomarlos con mucha valentía, porque pues la familia antes de mudarse a esta casa ya sabía del fantasma y aún así decidieron pues enfrentar esta situación y la resiliencia frente a cualquier cosa que se presente, porque sabemos que en una organización siempre habrán cosas que no podremos controlar. Bien, Luisa, destaco de tu ejercicio ese acto de sinceridad, así como cuando Oscar pues dijo, no, yo no preparé. Bueno, pero en el caso tuyo no, yo empecé como con desgano. Eso es lo que estoy diciendo desde que puse el ejercicio. O sea, cuando uno le dicen informe de lectura, tiene un 20%, uno corre a hacerlo. Incluso uno en medio del desespero busca las reseñas que hay por ahí y adapta esa cuestión. O busca quien se lo preste para cumplir ahí, corre el riesgo ahí, a ver si lo pillan o no. Si es, todo eso pasa. Finalmente uno dice, ahí cumplí con eso y eso pasa y a los 8 de ya ni se acuerda. Pero pasa que lo que yo decía, cuando es una experiencia, cuando estoy buscando, uno, Luisa, lo hiciste muy bien cuando dijiste, no, ya yo le cogí como las ganitas, entonces, bueno, listo, hagámoslo. Y empecé a leer y fue más fácil, porque estaba buscando, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, el texto está como interesante. Ese es un elemento muy, muy interesante, que no estemos obligados a leer, ni siquiera porque a ustedes nadie los obligó a estudiar administración. Luego, las tareas de lectura, tómenlo como eso, como una experiencia. Al principio puede ser pesado. Y lo otro que dice Luisa, que me parece muy interesante, es la forma, pues, como lo adapta, ¿no? Hay un asunto que podría decir yo, bueno, el ejercicio de Luisa no le faltó, pero aquí estamos hablando de oportunidades de mejora, y es poner en antecedentes, que muchos de ustedes lo han hecho. Digamos que Luisa nos habló de esa primera experiencia y invirtió 30 segundos, entonces casi que el tiempo se fue ahí, yo por eso la dejé, pues, continuar, ¿no? Pero también lo ideal es, además del saludo, dar una sinapsis, pues una reseña. Entonces la reseña es que lo que Oscar Wilde hacía ahí es decir que una familia se pasó a una casa y esa casa tenía un encantamiento o un fantasma. Entonces todo el que iba se aburría. Entonces lo que hizo esta familia fue lo que dijo Luisa, ¿cierto? Se alió con el fantasma, entonces en el momento en que el fantasma perdió su propósito, se acabó su propósito, entonces dejó de ser fantasma. Casi que entonces se aburrió, porque ya no asustaba. Entonces eso que dice Luisa, que es resiliencia. Es muy bueno también poner en antecedente, que ya dijo el fantasma en la casa, pero ¿cómo así? Sí, es la historia de una familia que se pasa a una casa, hay un fantasma y todo, y asustaba, y entonces ellos optaron por compartir, por convivir. Es un buen ejemplo de resiliencia o de adaptación, o de uno, lo que decía Luisa, uno ver la vida con alegría, entonces termina uno adaptándose o termina uno, en otros casos, desvirtuando al otro, porque muchas veces los otros tienen un propósito con uno y uno simplemente lo que hace es, digamos, interpretarle y hacerle perder el tiempo. El mercado mismo a veces nos plantea retos, entonces nos lleva, y el más ingenioso es el que llega más adelante. Hay un texto, muchachos, de administrativo que se llama El Océano Azul, que fue escrito por un japonés y por otros dos japoneses, y plantea el océano azul y el océano rojo. El azul es donde, el rojo es donde están todos, como en un océano lleno de tiburones, donde todo el mundo está y todo el mundo se asusta y todo el mundo entra y sale. Y el océano azul es donde están los que ya habiendo estado en el rojo están pensando cómo no hacerle el juego al mercado, cómo generar nuevas alternativas. Ahí me acuerdo de eso, Luis. Me gusta mucho tu ejercicio y no demerito tu ejercicio,
porque no hayas hecho esa parte de la reseña o porque te hayas empleado más tiempo, no. Antes lo destaco por la forma tan espontánea como lo hiciste y como compartiste y que nos hiciste entender. Muchas gracias, Luisa, me gustó mucho tu intervención. Claudia, buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días para todos. El libro que me corresponde es el de Robin Hood, escrito por Anónimo. La lectura me pareció muy interesante porque me puedo llevar como aprendizaje en mi vida personal, que puedo ser una fuente de inspiración para muchas personas y también para los que necesiten mi ayuda en algún caso en particular. Me gustó mucho la forma en cómo relatan los hechos a lo largo de los capítulos para tenerlo en cuenta cuando deba realizar mis próximos ensayos o trabajos y plasmar en ellos ideas coherentes, precisas y no adornar tanto mis frases y sea práctico para el lector al momento de leer mis apuntes. Los problemas aplicables a mi vida encuentro uno que debo reforzar bastante, es ser bondadosa con las personas pero poniendo límites, porque a veces me ha pasado que cuando brindo confianza a la otra persona termina aprovechándose. Por tanto, debo tener determinación a la hora de brindar mi amistad y hasta qué punto llegar. Leyendo la lectura, me replanteé cuando Robin Hood estaba ayudando al pueblo del príncipe y este tuvo un final muy acertado porque hubo compañerismo y apoyo colectivo. Las palabras nuevas que aprendí son regocijo, que es alegría y felicidad, cáñamo, que son plantas con flores de color verdoso, hojas opuestas y un tallo hueco, y carcaf, que es una bolsa que se empleaba para llevar flechas. Y como administrador de empresas, hay que ser honestos con todo el personal que está vinculado con nosotros, no se puede cobrar más impuestos de los medidos, sino lo justo y lo que determina el gobierno. No hacer contratos de palabras, sino dejando todo por escrito, debidamente firmado y muy claro para así evitar inconvenientes. Muy bien, Claudia. Miren, yo les demuestro cómo las experiencias de lectura son diferentes. Uno podría decir, bueno, no, entonces, ¿quién es el rey? ¿Quién es Robin Hood? Entonces, ¿cómo administra? Entonces, el rey es el mercado agresivo, o el rey puede ser Estados Unidos y el Banco Mundial, que oprime las economías. Entonces, claro, lo que hacemos en estos países mal llamados subdesarrollados, no sé qué, puede ser. Pero miren que Claudia dice, no, es cómo ayudar. Entonces, es muy personal y es muy válido lo que ella dice. Sinceramente, yo dije, no, pues ella va a interpretar el gobierno, la opresión, entonces el otro que defendía a los pobres, y no, miren qué tan interesante, interesantísimo. Esa es una muestra más que las experiencias de lectura son únicas y además que todos los puntos de vista son muy válidos. Muchas gracias, Claudia. Igualmente tu ejercicio pertinente y denota y demuestras que hiciste pues como la experiencia y te atreviste a leer y te atreviste en este momento a contarnos tu experiencia, tus subjetividades frente a la lectura. Muchas gracias. Alejandra, buenos días, gracias por tu intervención, te escuchamos. Buenos días, profe, buenos días para todos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando, Alejandra. Listo, el libro que me tocó es Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Realmente tengo que admitir que yo no soy amante de la lectura, tal vez porque siempre la vi como una obligación, pero con este libro tuve una experiencia totalmente distinta. Desde el principio tuve una conexión muy bonita porque el libro me permitió proyectar cada situación que pasaba en mi mente, entonces fue fácil de leer, fue muy encarretador, aunque el libro está escrito en una época pues ya muy antigua para mí, es más o menos como pues la historia está narrada en 1600 y en eso, lo que es ya hace tiempito. Para entrar en contexto, se trata como de un joven marinero que se pudo haber quedado como en una vida cómoda, en la clase media, así, pero su sueño era ser marinero. Y siempre le pasaban tragedias, por así decirlo. La peor fue que naufragó en una isla y permaneció ya solo por 28 años y tuvo que sobrevivir allá. Por razones de la vida pudo salir de ahí y incluso tuvo más aventuras a pesar de no estar en el mar. Bueno, el libro tiene palabras extrañas para mí, me quedo más que todo como con sosegado, como estar tranquilo, como también vehemente y más que todo me tocó investigar sobre las partes de un barco porque no tenía ni idea. Que lo que es la proa, la popa, que el baupress y muchos que la chalupa y yo por Dios tengo que
adaptarme y acostumbrarme porque se mencionan mucho, también como medidas, pulgadas, qué onzas, qué pie y cosas así que para mí son muy extrañas. Bueno, me dejó muchas enseñanzas, la verdad. La capacidad de él para aceptar las situaciones y continuar, en este caso, pues como para sobrevivir, es un gran ejemplo. El hecho de no quejarse, sino trabajar por poder cambiar nuestra situación y poder mejorarla, aunque sea, en este caso, algo súper terrible. Y en la administración, para mí, él era un muy buen planeador y estratega para poder llevar a cabo sus planes en sus tragedias, para poder recuperar su libertad, para tener en cuenta los pros y los contras de una situación tan mala y no quedarse solo en lo malo y así poder mantener la cordura. Es algo que me quedó muy calcado y muy, pues, como de enseñanza en este caso. Y eso es todo. Muy bien, Alejandra. Muy espontánea también tu exposición. Te quiero agregar algo para que, y a todos, para que, así como Dickens, Defoe tiene una historia donde él está reflejada ahí. Resulta que Defoe quería ser, el papá de Defoe quería que fuera o abogado o corredor de bolsa, pues en ese entonces como pues negociante. Y el hombre lo que hizo fue que se opuso a su familia, que era una familia pudiente, y se volvió marinero, y esa era su forma, y de todas formas le impidieron mucho, y lo que hizo fue escribir, palpar, pero es producto de eso. Lo que dice ahí es producto también de la vivencia de él. Lo que hablas es, si te conectaste con el libro, investigas sobre Defoe, sobre la vida de él, y es muy parecido a lo que él escribe, y entonces eso hace que uno diga, uy, caramba, este señor escribió y me estoy conectando con él, claro, mire cómo lo dice, mire cómo lo aplica. Y va a pasar como como con White, ¿sí? Perdón, con Dickens, cuando leemos eso, ese texto, podemos conectarnos mucho más si miramos los antecedentes del autor, así él haya vivido 4 siglos antes que nosotros, o 3 siglos antes, ¿cierto? Muy interesante. Y bueno, y más interesante aún que digas, yo te creo, no tenemos hábito de lectura y que esto te va a servir para poder, pues, como ver la lectura desde otro punto de vista, ¿cierto? Pues de venga, hagámosle que se pueda hacer una conversación y tomémoslo como experiencia, no como obligación. Muchas gracias, Alejandra. Angie, buenos días, adelante. Buenos días, profe y compañeros. Como siempre, me disculpo si se escucha de fondo los animalitos, pero bueno. Ok. Se oye bien, se oye bien. Sí, pero Adelante, ahorita Angie. empiezan a cantar. Adelante, adelante. Dale. A mí me tocó el libro La Metamorfosis, que es una narración por Franz Kafka, publicada en 1915. Este cuenta la historia de la transformación de Gregor Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que se desata por este acontecimiento. En el proceso de lectura pude conectarme con los personajes y viajar en mi mente hacia los lugares y situaciones allí escritas. Realmente los hechos que cuenta el libro me generaron mucha emoción, aunque quedé perpleja con los acontecimientos finales que no esperaba, pues no, un final feliz no era como lo que yo me planteaba. Me gustó la estructura del libro, el vocabulario lo pude comprender en su mayoría, excepto por un conjunto de 16 palabras, entre ellas picaporte, indolencia, monograma, extenuado y otras, que tal vez sí sabía el significado, pero en el contexto se utilizaba de forma diferente. El autor logró entretenerme, aunque de aceptar que este libro no es de mi estilo. No me gustó, algo que no me gustó fue que se desarrolló la historia toda en una casa, no, pues no pasó de ahí como la casa, la pieza, la cocina y ya, eso no me gustó, pero bueno. No hay que permanecer en la cama inútilmente, decía Gregor. Esa fue una de las frases que más penetró mi mente y me hizo reflexionar. De Gregor Samsa, el personaje principal, admiro su resiliencia y diligencia. Admiro cómo a pesar de las dificultades, él sabe que tiene un deber como viajante comercial y unas responsabilidades familiares por las cuales debe dar respuesta. Yo comprendí que es importante superar los obstáculos que se nos presentan, que a veces no vamos a contar con el apoyo de nuestra familia o así, pero igualmente es necesario hacerlo y esa es una característica de un líder. Algunas cosas que pude asemejar a mi cotidianidad fueron, en realidad el libro no habla mucho como sobre administración ni tenía por así explícitamente relación, pero hubieron 2 frases como que las pude relacionar, bueno 3, pero voy a decir 2. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. Entonces yo deduzco, los administradores
debemos tomar decisiones difíciles en algunas etapas de nuestra labor y pensar serenamente antes de decidir es algo que puede ayudar y estar a nuestro favor. La otra fue, nosotros los comerciantes sencillamente tenemos que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Entonces yo dije, en ocasiones es necesario olvidarnos de las indisposiciones físicas por dar prioridad a nuestra profesión. Angie, empleaste casi Sí, 3 minutos, 2 minutos y medio largos en tu intervención, pero veo con profundo respeto eso que estás diciendo. O sea, me tenías encarretado ahí, me tenías por la forma como lo dices, por la forma como viviste tu experiencia. Repito, aquí, vuelvo y digo aquí, es muy personal la experiencia. Entonces, pues, yo hago apreciaciones a veces de contexto, y otras veces bueno, si detecto que hay que precisar más de método, pero tengo profundo respeto hacia todas las experiencias, y esta es una de ellas. O sea, casi 3 minutos hablando, pero, está interesante desde su experiencia. O sea, ahí tienes que trabajar cuando tengas una exposición o una experiencia, ensayar más lo que vas a decir para que te limites al tiempo, porque hay partes donde lo mochan a uno, le dicen, bueno, gracias, hasta luego, o le aíslan el micrófono, entonces cada uno como, o no da completo, pero aquí pues da lugar a que yo pueda dar el tiempo y todo, y repito, veo con profundo respeto y admiración esa forma como hablaste, como viviste tu experiencia con la metamorfosis. Angie, ¿vas a decir algo más que ibas a activar el micrófono? Sí, profe, que muchas gracias y que sí, pues la verdad me gocé mucho el libro, a pesar de que no era pues como siempre lo leo, pero me lo gocé demasiado. Como que quería leer más y más, no sé, necesitaba Ahora, otro pese a final, que la eso fue en verdad, una no. cocina, en una casa, en una cama, y que no es tu estilo, pero te lo Sí, terminaste gozando. Yo miro con profundo respeto, te hago la sí, claridad, yo hubiera mochado, ¿sabes dónde te hubiera mochado la intervención? Cuando ibas apenas por ahí en la introducción o cuando estabas diciendo pues pero mira que la interpretación fue lo último, ¿cierto? Entonces, valía la pena terminar escuchándote, ¿cierto? Yo les pongo el tema del tiempo para que se reten, así como deben estar haciendo en habilidades comunicativas, a que no solamente el contenido, sino la forma a veces es importante. El tiempo es muy importante, porque uno puede tener, si uno, es más, como estrategia, muchachos, dejen para el cierre la retomar, dejen el recapitular y que en el centro esté, como digo yo, la carnita del mensaje, como cuando hacemos un texto y los textos centrales son los de desarrollo. Porque si repito, si yo a Angie le hubiera dicho, bueno, gracias, la parte fuerte del ejercicio, que era el que decíamos, estaba al final. Sin embargo, repito, con profundo respeto y admiración miro lo que dijo, entonces claro, yo estaba súper encarretado, bueno, ¿qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? Muy bien. Ahorita hacemos los comentarios para que retroalimenten, para que hablen de lo que escucharon de sus compañeros. Alejandro, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, profe, muy buenos días a todos los compañeros. A mí me correspondió leerme el cuento de la isla desconocida de José Saramago. Listo. Cuando se inicia la lectura, de inmediato el autor logra cautivar la atención del lector debido a la forma tan sencilla en la que se expresa y la manera tan fácil y clara en la que argumenta cada idea que va planteando a lo largo del texto. Este cuento es fácil de aplicar a nuestra vida cotidiana debido a que el autor constantemente nos hace pensar si verdaderamente nos conocemos de manera completa o sencillamente somos islas desconocidas. Un cuento como este es la viva representación de la magia que tienen las palabras, los múltiples significados que puede tener una sola frase. Esta fábula es demasiado amplia de interpretar y su significado se puede emplear en muchos contextos, pues incluso en la administración, esta historia tiene incidencia, dado que en una de sus escenas el protagonista busca llevar su barco a una isla desconocida, pero no cuenta con los marineros, por lo cual esa misión es imposible de realizarse. Y si como administrador de una empresa no se tienen los colaboradores apropiados que ayuden a llevar una compañía a buen puerto, por así decirlo, la meta a cumplir se va a quedar solo como una meta y nada más. Uno como administrador debe tener una buena tripulación a su lado, que sepa, entienda y sienta los objetivos que se quieren cumplir, y solo de esta forma se logra avanzar en pro del proyecto para el cual todos trabajan. Un cuento como este emana un montón de palabras desconocidas, pues el contexto en el que suceden los acontecimientos es ajeno a lo que vivo diariamente, y para poder entender mejor el cuento hay que buscar el significado de palabras tales como resquicio, pragmática, mástiles, carabela, pañoles, fauces, surcir, fluctuar, languidecer, fartel, abahía, leviatán, paquebote, babor, estribor, pavilos, cabriola, fulgar, proa, entre otros. La conclusión final que tengo del relato de la isla desconocida es que a medida que se avanza en su lectura se puede evidenciar que realmente es metafórico, que los conocimientos que este desprende son netamente nuestra interpretación, pero sin embargo es fácil discernir una enseñanza principal, pues de la forma en la que van ocurriendo sus hechos, el autor nos muestra claramente que realmente la isla desconocida somos nosotros, y nos sugiere que es momento de empezar a buscar nuestra identidad personal, sin importar que
que abandonar lo que estamos haciendo y volver a empezar en un nuevo camino. Pues solo encontrándonos con nosotros mismos y con nuestro verdadero ser, podremos encontrar la verdadera felicidad. Eso es todo, profe. Muy bien. Muy interesante la relación que hace entre la gestión del talento humano y el trabajo en equipo, la planeación. Bueno, para fortalecer su discurso, que lo llame por su nombre. O sea, usted dijo, muy bueno rodearnos de personal. Entonces esto es gestión del talento humano o gestión del recurso humano, ¿cierto? Pero muy buen ejercicio. Ahí cuando usted leyó las palabras, las llegó tan rápido que captamos algunas, no todas, pero pues claro, se tomó el trabajo de tomarlas y fueron tantas que usted consideró leerlas rápido. Hay un asunto después que seguramente en habilidades comunicativas trabajaron y es la vocalización, ¿sí? Para poder entonces hacerlo entender. Pero está muy bueno el ejercicio, Alejandro. Gracias. Jessica, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenos días para todos. El libro que me tocó se llama Historias Fantásticas de Stephen King. Este se basa de 13 relatos de los cuales pude visualizar varias situaciones que me llevaron a la reflexión. Uno de estos relatos lo apliqué a mi vida, el cual es El ordenador de los dioses, el cual trata de un procesador de texto con la capacidad de hacer realidad todo lo que se escribe en la pantalla. En este encontré que las personas no nos sentimos conformes con la vida con la que llevamos. O sea, siempre anhelamos más, siempre vemos en las demás personas, cosas o acciones que nosotros queremos que estén en nuestra vida. Haciendo esto, sentirnos infelices en la etapa en la que nos encontramos. El aprendizaje que adquirí al leer el libro fueron algunas palabras en inglés que se encontraban en los títulos de los relatos, tales como The Rapper's Imagine, que significa la imagen de la muerte, otra es Morning Devil Hours, que significa reparto matutino, y encontré la palabra curí, la cual no sabía qué significaba roedor. Y como reflexión general me queda que las verdaderas historias de terror se basan en la vida real y solo se necesita conocer en qué mundo estamos para encontrarlas. Por último, en cómo lo aplico en la administración, encuentro que el buen líder no debe perder contacto con las corrientes emocionales que mueven a los equipos. Así sabrá detectar la influencia de sus decisiones y captar los sentimientos inexpresados y articulados en beneficio del equipo, tales como el miedo, el terror que se puedan presentar en diferentes situaciones. Eso es todo, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Igual, un autor muy contemporáneo, de ese es el que menos puedo hablar, aunque algo he leído de él, pero muy bien, es desde el tema del terror, del susto, del miedo, podemos relacionarlo con la administración. Me gusta esa relación que hizo. No lo había pensado desde ese punto de vista, ¿cierto? Yo siempre, pues, por la mente que tengo ya como tan estructurada, pues, no, estructurada no tan, digámoslo, tan contaminada de los textos administrativos, soy muy predecible en el análisis. Entonces yo hubiera dicho, no, la planeación es la inducción, la planeación, y entonces observar los hechos y de cada hecho buscar lo bueno. Entonces ahí pero miren qué interesante. Y me deja esa enseñanza, Jessica. Claro, ese punto de vista que le diste es interesantísimo para ese tipo de textos de King. Bueno, Ana Otálvaro. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días. la lectura está basada en el libro Tres muertes del autor León Tolstoy. El libro aborda de manera reflexiva las diferentes maneras de afrontar la muerte, contrastando a dos personajes de distintas clases sociales. En cuanto a mi experiencia personal, me puse a reflexionar acerca de la manera de entender la vida y la muerte, qué aspectos me aferran a ella y la desesperación e incertidumbre que muchas veces enfrento al no tener control absoluto sobre esta. En cuanto a cómo aplica la administración, considero que el administrador puede analizar una situación desde múltiples perspectivas y encontrar una oportunidad en donde se puede ver únicamente caos. Adicionalmente, también encuentro relación en cuanto a la toma de decisiones, ya que hace parte fundamental del papel del administrador. Y por último, algunas palabras que no conocía son curruca, que es un pájaro cantor, y asina, que es un montón de cosas. Ana Sofía, y que, se te fue el audio, ¿cierto? No has terminado. Sí, no, ya. Bueno, Ana Sofía, concrétame más, ¿qué de tu vida personal? ¿Qué identificas? ¿Qué episodio dices? Bueno, de lo que escribió Tolstoy yo lo aplico, yo lo he vivido, me parece que aplica a la vida de uno, al proyecto de vida. Pues en general, como a mi experiencia de vida, lo que, digamos, me he enfrentado en estos años, pues ya es muy personal, profe. Digamos, yo padezco una enfermedad mental, entonces digamos que el hecho de eso, de la muerte, de enfrentarse como a ese hecho y lo que representa como tal la vida,
pues es como, no sé, muy significativo como para mí. Incluso me parece que la lectura me llega como muy directamente, o sea, sí, no sé. Bueno, Ana Sofía, gracias por compartirnos ese tema tuyo tan personal. Las experiencias de lectura, como las socializaciones, permiten eso, que uno hasta donde uno quiera, uno se entregue a los otros, socialice, diga. Muchas gracias. Hay dos cosas, dos asuntos. Tolstoy, lee quién fue Tolstoy. Tolstoy, digamos que es un literato ruso, de ese antiguo eje ruso por allá, y pues, dicen algunos que es el mejor biógrafo o el mejor contador de la sociedad del siglo XVII en Rusia, ¿sí? De hecho, el hombre lo que escribía era tragedias, así como Edgar Allan Poe escribe tragedias de un tipo que borracho mató un gato negro, el otro que robó una carta, el otro que no sé qué, o la misma Agatha Christie, pero sobre todo, y ellos lo que hacían era contar situaciones de la época, o como Cervantes en su época contaba la infidelidad, contaba la avaricia, y eso era mal visto, porque estaba como, digámoslo así, dejándolos en evidencia. También, entonces, Tolstoy es bien interesante por ello. Y cuando hablas, pues, de tu identificación con ello, me acuerdo de un texto que es más contemporáneo, que es de un autor que se llama Milan Kundera. Milan Kundera. Y lo voy a copiar para que si lo quieres mirar es Ana Sofía. El tipo escribe un texto que se llama La insoportable levedad del ser. Y es un tema así donde uno lo lleva a la vida de uno, a ese tema de la muerte, al tema de que cuando uno tiene dificultades, bueno, todo el tema, pero sobre todo a situaciones muy particulares, revueltas con la pasión, con el amor, pero el fondo que tiene el texto es eso, que tú sentiste, que capté pues que sentiste, cuando Sí, dijiste se identifica con mi vida. Se llama La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Un tema, un bueno, texto profe, pues gracias. más contemporáneo, pero Igualmente muy yo bueno. leí pues algo sobre el autor y también era como que él intentaba como también escapar un poco de su vida, como de su mujer y bueno, de un montón de cosas, de situaciones. Entonces, digamos que en parte, digamos, esos relatos que aborda también hacen parte como de su vida. Decía como que él, digamos que murió, su alma murió como a los 50, pero digamos, pues obviamente su muerte fue mucho más allá, pero era como, no sé, en el relato también era como parte de su vivencia. Te reitero, Ana Sofía y compañeros, conversar con el autor. O sea, él estaba en su época y en su momento, como lo dije en la introducción de la clase, pero yo estoy en mi contexto y en mi tiempo. Sin embargo, puedo lograr identificarme, así como con el grillo, el grillo, este grillo, ese cuento de Navidad, ¿cierto? Esos grillos, esos estados, y en este caso con Tolstoy. Entonces ahí es donde las lecturas tienen que ser experiencias, no obligaciones. No pueden ser rutinas tampoco, porque hay gente incluso que cae en el vicio de la lectura, entonces leen 2, 3 libros a la semana, le cuentan a todo el mundo que leen no sé cuántos libros, entonces que son muy intelectuales o no sé qué, y ese tampoco es el punto, ¿cierto? El punto es la experiencia, como decían aquí, el disfrute, el goce que yo tengo, y si eso ocurre, yo estoy aportando a mi equipaje. En este caso, muchachos, es a facilitar su actividad como estudiante, es decir, aportarle a ese equipaje de administrador de empresas. Ana, muy interesante tu experiencia. Igualmente, muchas gracias. Simón, buenos días. Cuéntanos tu experiencia de lectura, te escuchamos. A ver, de pronto, si fue a mí quien se me fue el sonido. Simón Vergara, cuéntanos, Simón, tu experiencia. Profe, Simón escribió en Buenos el días, chat. profe. Bueno, Simón escribió, profe, disculpa, estoy en algo, ¿será que pueden hablar otro? Bueno, te vamos a una cosa con Simón, pero ojo pues, cuando uno está en clase y tiene el turno, bien, vamos a dejar a Simón de último. Y no me dejen olvidar que Simón se va a quedar de último, pues porque le tocó atender otro asunto. Muy bien, queda pendiente Simón. Víctor, adelante Víctor. ¿Me Víctor escucha bien, Delgado. profe? Sí, lo ¿Sí me estamos escuchan bien? escuchando. Sí. Bueno, a mí me correspondió la lectura que se llama La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher, Sí. estadounidense. Y bueno, antes que todo quería como dar un dato curioso. El libro se trata sobre la esclavitud y precisamente Harriet Beecher era abolista en Estados Unidos. O sea, tenía una ideología, perdón, abolista, no, abolicista. eh, pues en contra de todo esto de de la esclavitud, entonces lo vio reflejado en su texto. Uy, qué pena, espera, ya, ahí me escuchan mejor. Sí.
Bueno, eh, por medio de la lectura, a mí me gustó mucho porque, o sea, las lecturas que cuando las lees te teletransportan a otra época o te metes dentro de la lectura, personalmente a mí me gustan mucho. Y en este especialmente me gustó como a medida que iba pasando pues, las páginas, por decirlo así, me iba involucrando más, me iba metiendo como más en el cuento y me gustó mucho como sentirme en otro escenario y fue una experiencia muy agradable, la verdad. Eh, bueno, en mi vida personal me gustó mucho como aplicar lo de la resiliencia, porque el personaje tuvo que pasar por muchísimas cosas, muchos problemas, muchos inconvenientes, muchos altibajos en su vida, pero siempre lo supo superar, lo supo afrontar y supo resistirlos. Entonces, es un ejemplo muy especial que uno tiene que tener en la vida personal, porque a pesar de las dificultades, uno tiene que saber superarlas. Eso es muy importante en el libro. Bueno, hubo unas palabras que la verdad a mí me llamaron mucho la atención, que fueron, en un apartado decía de en un sinónimo de vigoroso, como de, sí, como de, es que, bueno, esa la dejo pues, para después. Me gustó una que es ávidamente, que es como ansioso, ambicioso, anheloso, el ardid, que de esa sí no, nunca la había escuchado, que es como cuando uno te hace una maña, es el ardid, no, para nada la había escuchado. Las cavilaciones, que es cuando uno está reflexionando, tampoco nunca la había escuchado. Y, bueno, como otro dato, este es un libro muy conocido, pero la verdad yo nunca había escuchado de él. En el colegio sí me habían pues, las lecturas normales que uno tenía de este tipo de libros, pero a mí nunca me había tocado. Y como último, que aplica el argumento sobre lo pues, de la administración, me gustó mucho relacionarlo con la jerarquía que hay en la administración, no como algo positivo, sino como algo negativo, porque como estamos hablando de la esclavitud, eh, el abuso, la explotación, se ve reflejado tanto pues, en esa época y a menor escala con las organizaciones que hay hoy en día. Y eso es todo. Víctor, muy bien. Espero que Igual, muy espero que me parezca interesante su experiencia. Cuando hablemos en administración, nosotros los administradores, ustedes, no hable de jerarquía, sino que hable de la estructuración, ¿cierto? O hable del organigrama, ¿cierto? O hable del liderazgo, o hable del gerente. Entonces ahí me remite a que ese tema de la estructuración es un tema que desarrolla un autor que se llama Henry Misber, que tiene, entre otras cosas, un libro que se llama La estructura de las organizaciones, ¿sí? De hecho, tiene otro que se llama El Safari a la administración. Digamos que es un autor contemporáneo muy interesante. En cuanto al libro como tal, muy buena esa definición que usted, ese relacionamiento que usted hace de la resiliencia. También el tema de lo que pasó el tío Ton. El tío Ton era un esclavo. Ahora, muy bien también la contextualización que usted hizo. ¿Quién era el autor? Eso tiene que ver con los del norte y los del sur, ¿no? Además, en la época de Lincoln. Y bueno, y usted, por el acento, perdóneme Víctor si soy indiscreto, por el acento usted es de Nariño, ¿cierto? O del sur del país. Sí, yo soy de Pasto. Eso. Sí, Entonces acuérdese del festival, del carnaval de blancos y negros. Esa es una forma de contarle al mundo y es patrimonio de la humanidad de cómo esa diferencia entre negros y blancos allá finalmente no la gozamos, no la soñamos pues. Que entre otras cosas eso existe en varias partes del país, por ejemplo, y Popayán también tiene pues esa marcada alcurnia y todo ese tema, en el sur fue menos, pero es la forma de burlarnos, de devolverle a los otros, a los blancos, bueno, pero y aquí en Antioquia hay un sitio como Santa Fe de Antioquia, como Sonsón, municipios en donde también se vivió eso. Bueno, y quiero decir que yo relaciono, y lo quiero destacar, no por decir que usted no lo hizo bien, pero yo en el libro encontré, para que se acuerde y lo mire desde ahí, hay una parte donde el dueño de los esclavos le toca vender unos esclavos. Entonces, claro, se vendía el esclavo más viejo, el que ya no servía, pero el tío Ton se convirtió no solamente en un esclavo, sino en un referente, en la familia, entonces y otra forma es cuando había que vender los esclavos, entonces se venden los esclavos jóvenes, valen más, están más enteros, van a trabajar más, entonces ahí era donde se separaban las familias. Los hijos se separaban de los papás, los hijos, los sobrinos del tío, del abuelo. Entonces, el dueño de los esclavos, que además es un tipo que es muy humano, se muestra muy humano y tiene una relación muy interesante con el tío Ton, tiene que tomar la decisión
Por un lado están los sentimientos, el valor que tiene el tío Tom, lo que él significa en su hacienda, ¿sí? Y por otro lado, lo que significa la plata que le van a dar por esos esclavos, ¿cierto? No sé si lo recordás, Víctor, ahí en el libro esa parte. Entonces, Sí, profe. los administradores se tienen que enfrentar a decisiones de ese corte. Por un lado están los ingresos y por otro lado está la ética. Y eso se llama en las organizaciones el código de buen gobierno, ¿cierto? Entonces, eso a mí personalmente, dentro de mi experiencia de lectura de ese texto, eso es lo que más recuerdo que fue lo que más me movió y me dijo, uy, caramba, como desde la esclavitud, y eso pasa todavía en las organizaciones, eso todavía pasa, como la gente o es ética o es antiética, y responde o no a sus valores. Muy bien, gracias, Víctor, muy interesante tu texto, y tu intervención, tanto que me motivó pues a echar otra de mis discursos, de mis apreciaciones, espero lo estén disfrutando, pero lo hago de verdad con toda la pasión, porque a mí este tipo de ejercicios me gusta. Y el que estoy viviendo hoy, mucho más porque he notado que la gran mayoría está motivada. Sara, adelante, te escuchamos. Buenos días a todos. Yo leí Alicia en el País de las Maravillas, libro escrito por Lewis Carroll durante mediados del siglo XIX. Es una obra que está llena de aventura y mucha imaginación. De hecho, está categorizada como literatura infantil, pero desde mi punto de vista creo que este cuento le proporciona a cualquier lector la capacidad de viajar al mundo ficticio de Alicia, el cual se va convirtiendo como más real a medida de que se van leyendo las páginas. Es una historia muy interesante que está llena de valiosas lecciones de vida, porque encontrábamos valores como la humildad, el respeto y la tolerancia, que siempre eran valores que ponían a prueba a Alicia en todo el libro. El texto nos da la oportunidad de vivir la experiencia desde la perspectiva de Alicia. Por eso nos da la percepción de sufrir y a la misma vez disfrutar con cada una de las aventuras que le pasan. Yo siento que la intencionalidad del texto es mostrar el poder que tiene nuestra imaginación y cómo podemos llegar a perdernos en nuestra propia mente. La estructura del cuento es muy sencilla y aunque no tenía muchas palabras desconocidas para mí, puedo rescatar muchas expresiones como alada, pues que es un movimiento que hacen las aves, bulbos, que es una parte de una hortaliza, un lirón, que es un mamífero roedor, la palabra enzarzado, que es lo mismo que decir involucrado, rezongar, que es cuando uno expresa inconformidad, y maridaje, que es una unión. Yo supongo que esas palabras eran más que todo por la época, porque en general el texto es muy sencillo de leer. Ahora hablando de la relación con la vida cotidiana y la administración, yo rescato mucho el manejo de los sentimientos y la importancia de la inteligencia emocional, que es vital para poder conservar la calma ante las dificultades o momentos de incertidumbre y así responder de la mejor manera, utilizando adecuadamente los recursos, porque lo relacioné con una parte del cuento, pues es muy popular, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es que Alicia crecía cuando bebía de una botellita o disminuía de tamaño cuando comía algo. Entonces ella lo que hacía es que guardaba esos dos alimentos y los utilizaba cada vez que era necesario, cuando iba a pasar por una puerta grande o una pequeña y así. Entonces lo guardaba y solamente lo utilizaba cuando era necesario. Y yo creo que eso es todo, profe. Muy bien, Sara. Igual, es una experiencia muy personal. Yo cuando leí ese libro, bueno, dos cosas. Carroll era economista, era de esa área también. Incluso por ahí alguna vez vi un texto de Alicia adaptado a la economía y a las finanzas. Y dicen y sostienen algunos que cuando el hombre lo escribió como con un doble sentido y que tiene, y ese texto que leí tiene aplicaciones administrativas totalmente pues, evidentes, ¿no? Muy evidentes. Ese libro de Alicia, como el del arte de la guerra, tiene versiones. Entonces el arte de la guerra tiene el arte de la guerra, así como el I Ching, por ejemplo, que en el arte de la guerra lo mencionan. El I Ching, el Tao, lo mencionan porque es cultura milenaria. Entonces este libro es uno de esos que tiene adaptaciones. Repito, dicen que el autor pues lo escribió
incluso en facultades de economía y de alguna vez con un colega me dijo, no, es que yo parte del semestre lo que hago es analizar eso y toda mi teoría económica y financiera la actualizo. Bien, eso pues existe y bueno, pero el texto aquí pues lo pusimos como cualquier otro, lo asignamos. Lo otro es cuando yo leí el texto, yo me acuerdo mucho cuando hablo de Alicia del conejo. Me parece que hay que ser muy puntuales. Pero a su vez también no puede ser uno tan psicorrígido y cuadriculado que se convierta pues en un factor distractor o de obstrucción en la organización. Y digamos la reina cuando toma decisiones o cuando atropella, entonces, y ella a veces no escucha, entonces un gerente, un líder tiene que escuchar y tiene que tener como ese estilo para tomar decisiones para que no sea solamente un gerente sino un líder. Ese es como mi aporte también de cuando leí a Alicia. Hace rato no la vuelvo a retomar, pero es interesante. Sara, sí me captas, sí me hice entender y qué piensas, qué tienes para agregar. Sí, profe, de hecho yo recuerdo que yo leí un libro que se llamaba Alicia en el País de los Números. Iba como más enfocado a la matemática, pero como tú dices, tiene varias versiones. Y sí, también recuerdo que la reina siempre decía que le cortaran la cabeza por cualquier cosa que los personajes hacían. Entonces, sí, es como también manejar esa tolerancia, esa resiliencia. Eso es equivalente como cámbialo por otro, no sirve, cambie otro, traiga otro, eche lo que no sirvió. Exacto. Es más o menos la empresa, sí, era intolerante. Pero miren, esto que estamos haciendo Sara y yo demuestra, cada experiencia es única. ¿Cierto? La mía fue esa, la de Sara es lo que ella nos expuso, pero también ella como estuvo allí me está complementando y estamos dialogando. Y seguramente si seguimos hablando, nos dan las 12 aquí y ustedes ahí presenciando y nosotros hablando del libro, pues porque eso posibilita, repito, la experiencia propia mía con el autor y con otros más para poder hacer esto que estamos haciendo, que es socializar. Muchas gracias, Sara. Joselín, buenos días. Te escuchamos con tu socialización de tu libro, de tu experiencia de lectura. Buenos días para todos. Mi experiencia de lectura está basada en el libro Cuento de Navidad de Charles Dickens, que cuenta la historia de un hombre empresario rico y egoísta que odia no solo a la Navidad, sino también a las personas de su alrededor y por tanto se alista de ellas. Pero el trance de su vida cambia luego de que tres fantasmas se le aparecen y le advierten del peligro que corre su alma si sigue llevando esa forma de vida. Yo pude percibir en el personaje principal el reflejo de muchos comportamientos y actitudes propias que, así como le pasó al protagonista, me hacen encerrarme en mi propio mundo. Y es porque durante nuestro proceso de crecimiento la sociedad nos guía hacia un ciclo de vida ideal en donde nos enseñan a estudiar y nos ayudan a crecer profesionalmente para luego dedicarnos a trabajar. Y de esta manera nos hacen enfrascarnos en un mundo donde todos nuestros actos tienen un solo enfoque hacia el futuro y en ningún momento nos enseñan a vivir el presente y a disfrutar de ese proceso. Y esto es algo que considero que me puede afectar en mi vida cotidiana y también en un contexto de administración, ya que en estos dos aspectos invertimos toda nuestra energía en el progreso laboral, posponiendo nuestra felicidad, pensando que llegará en otro momento, que en el futuro, y eso hace que entonces ignoremos el presente y nos olvidemos de que la felicidad que podemos encontrar en los momentos y personas del presente también son importantes. Aprendí que nuestra vida personal y laboral debemos valorar la compañía de todos nuestros seres queridos y de nuestros compañeros de trabajo, ya que estos pueden generar un impacto significativo en nuestras vidas y aportar enseñanzas, y de la misma forma nuestro trato hacia esas personas también puede generar afectaciones en nuestras relaciones y en el ambiente en el que nos relacionamos y nos comunicamos. Ya por otra parte, en un enfoque como mucho más adaptativo en la administración, el desenlace de la vida del protagonista me permitió darme cuenta de que nunca es tarde para cambiar las decisiones que tomamos, que está bien equivocarnos y cometer errores, pero debemos evitar que el pasado desvíe la atención sobre nuestro presente y aceptar las derrotas y atrevernos a cambiar y adaptarnos a las transformaciones que se presenten en el entorno de trabajo, con los clientes o en el mercado.
Encontré muchas palabras desconocidas, pero destaco dos. Una es el vestigio, que es la señal o huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido. La otra es brida, que es un conjunto formado por el freno, las riendas y las correas de un caballo u otra cabaldura. Muy bien. Eso que dijiste de la administración aplica mucho al liderazgo. Pareciera que fuera todavía el tema personal, pero sí, porque estás hablando, te estás proyectando como administradora. Yo digo, y me diste pie, cuando uno encasilla, cuando uno dice la evaluación se hace de tal manera, entonces nos están preparando para una evaluación. De hecho, les cuento, con ustedes no me ha pasado, pero a veces me pasa que digo autoevaluación y la gente no, la gente dice que no, que el que tiene que calificar es el profesor, por lo que decía José Luis, nos están preparando y encasillando y dándonos unas normas y unas fórmulas, y entonces pensamos que las cosas no se pueden hacer de otra manera. Y eso hace que entremos en momentos de depresión, en momentos de aburrimiento, en momentos de estar pues como en una sola línea, entonces todo es igual y todo es estandarizado. Es así, José Luis, ¿cierto? Eso fue lo que yo te entendí así. Sí, profe, en ese enfoque de nosotros hacer todo enfocados hacia el futuro y olvidarnos del presente y disfrutar con las personas y los momentos y las experiencias que se pueden adquirir en el presente. Y de decir que cómo es el informe de lectura y entonces cuántos personajes, entonces si tiene más palabras y no, pues sabiendo que es una experiencia. Me identifico mucho con eso, Joselín. Voy a decirte algo personal. Por ahí tengo un correo tuyo donde estás hablándome de una valoración. Entonces, nos podemos llamar telefónicamente. Yo te llamo para que, o en una asesoría de los miércoles en la noche, para hacer ese análisis de eso que quieres saber. ¿Sí? Ah, sí, ¿Sí te profe, acuerdas? Sí, yo le lo quería hacemos. preguntar. Lo hacemos, Perdón. pero no. Otro es cuando termine la sesión, te quedas conectadito un momentico y lo hacemos tú y yo, o Sí, al menos pues profesor, para le que iba a no quede decir. acá. Sí, listo. Bueno, Ah, muchas bueno. gracias que me Gracias. acordé de eso, que no se me ha olvidado. No le he dado respuesta porque me parece que es muy personal y dos, he tenido pues bastante trabajo. Creo que falta Simón solamente, pero si después de Simón todavía alguien falta por intervenir, adelante lo hace. Simón, te escuchamos, buenos días. Hola, buenos días, profesor y compañeros. Voy a proceder para hacer el recuento del texto trabajado pues, que fue señalado para mí, el cual fue El Rey Lear del autor William Shakespeare. Los conocimientos que adquirí mediante la lectura del texto, básicamente en el texto del Rey Lear, escrito por William Shakespeare, se denotan muchas palabras arcaicas y desconocidas, que yo no tenía conocimiento de estas. Todo esto dado a que fue escrito hace varios siglos, tiempos en los cuales existía una retórica y el empleo de distintos términos usados en este. Este texto, al ser de la clásica trama usada por Shakespeare, el cual es el drama y la tragedia, se denota en toda su escritura y en el desarrollo de la historia, cómo se desenlaza una historia de amor de un padre hacia sus tres hijas, Regania, Gonerilda y Cordelia. No sé si las estoy pronunciando bien, pero así las entiendo yo. La traición de dos de estas a su padre, otorgando un gran poder hacia ellas, la traición entre padres e hijos por la búsqueda del poder, enmascarar la codicia y el odio con amor hasta el punto de acabar con la vida hasta de su propia familia para lograr fines codiciosos y fingir amor para recibir poder, y engañar para alcanzar metas y deseos egoístas. Toda esta temática abordada en la historia acontecida en la antigua Gran Bretaña, donde está pues Inglaterra, que es de hecho la tierra de donde es el escritor William Shakespeare, y todas estas temáticas muy recurrentes en los escritos de Shakespeare, donde está basada pues, la temática de la tragedia. Aquí la pregunta, la que dice que situaciones o problemas aplicables a la vida, identificar a lo largo de la lectura. Yo puse pues que en la lectura se logran pues como apreciar como ciertas personas en la vida y diferentes situaciones sociales y estratos son capaces de hacer lo que sea por el poder, capaces de traicionar sus propios allegados, capaces de desconocer de sus seres amados, entre comillas, pues por la historia en la que pasa pues que entre la misma familia se achacaban cosas malas, hacían malos tratos, de hecho desterraban y dejaban a su suerte a personas que supuestamente amaban, entonces por eso también pongo mucho entre comillas ese amor en la historia, pues directamente el Rey Lear. Pues todas estas cosas como para poder salirse con la suya, por así decirlo, como poder llegar a esas metas codiciosas en personas que en la historia pareciera que tuvieran amor, pero en realidad son vacías y capaz
de traicionar a su propia familia, pues cometer asesinatos con el puro y el fin de llegar a su propio ego y codicias en sus vidas efímeras, vacías y, pues, y faltas de amor. En las palabras nuevas, expresiones que no conocía, habían varias, pues puse así como futilidad, lenidad, inicuos, proscriba, epítetos, pero como tal, así que allá pues como buscaba en forma pues y al menos como tenerlas en cuenta, eh, pues busqué lo que es futilidad, que quiere decir que es como poca o ninguna importancia sobre algo en específico. La lenidad es como blandura, suavidad, como algo, sí, así como de este estilo. Inicuo, pues no sé cómo se pronuncia, inicuos, sí, pues que no tiene como equidad o que no es justo pues con las otras personas. Y ya por último, el argumento en las situaciones pues que tal vez se puedan como apreciar así en la cotidianidad de la administración de empresas, yo diría que tal vez, o sea, para mí fue complicado como hacer el símil de lo de la de los acontecimientos de la historia con la administración, pero más o menos lo identifique como tal vez darle el poder a ciertas personas que tal vez no tienen la capacidad para esto o que tal vez no se lo merecen y que por el contrario terminan acabando con un sistema que ya está montado, con una empresa o algo así, haciendo también la reverencia como a la familia del rey Lear que se desintegró por el puro interés de sus hijas y el destierro de este, con el que muchas veces tal vez algunas personas son puestas en ciertos cargos o en ciertas jerarquías, pero aquí al final terminan siendo traicionadas o terminan llevando las cosas de una forma muy diferente. Muy bien, muchas gracias, Simón. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, sí, completo. Ah, bueno. Muy interesante, pues también, me parece que destaco que todo el énfasis, y te escuché casi 3 minutos además, pero muy Qué pena, me largué interesante, un ¿no? poquito Muy de... interesante. Me parece tan interesante y te escuché, mira, todo el énfasis tuyo, la gran cantidad fue en lo personal, o sea, en ese tema del poder, de la codicia, y eso pasa. Uno piensa que no, y pasa hoy en día. Sí, Todos claro. los días escuchamos como, por ejemplo, yo estaba mirando a comienzo de año que está de moda, estuvo de moda por ahí en la costa, que se casa una muchacha joven con un señor más de mucha edad y claro, lo manda a matar. Por ahí incluso había ayer uno que descubrieron un crimen. Bueno, eso pasa, la codicia. Pasa también que se muere el padre y se desintegran, la codicia. Gente que, incluso los gerentes, yo lo diría, te lo ubico, pero es mi interpretación, no quiere que la que hiciste sea inadecuada, es tu interpretación, tu experiencia frente a la administración. Sencillo, administradores que al mejor estilo de que el fin justifica los medios, o sea, hacen lo que sea con tal de estar en el mercado. En el arte de la guerra, en ese texto, hablan del engaño dentro de la guerra, ¿cierto? Y digamos que todo eso está dentro de las posibilidades. Entonces, entonces tú escoges si engañas en el mercado con tu producto, si engañas con unos principios corporativos, misión, visión, valores, y no los cumples con tal de llegar al poder. Es más, hace unos Sí, meses hasta de hecho, ahorita... la historia... No, dale, Sí. dale, sí, profe. No, entonces eso pasa con los gerentes. Vea, les voy a decir, es tan latente eso, tan válido, que hay gente que dice que los valores de la compañía son la honestidad, la verdad y la honestidad y la verdad. Y en la época de la declaración de renta, buscan un contador que les haga lo menos posible para poder que declaren menos, o sea, para robarle al Estado y no declarar impuestos. O empresas que tienen ahí pegado que dice calidad y confianza para usted como cliente. Y le preguntan a uno, ¿cómo quiere la factura? ¿Por debajo u oficial? Uno dice, uy, esta gente trabaja así, ¿cierto? Son detalles muy mínimos, pero que dicen mucho de la coherencia y que dicen de eso que tú trataste ahí con el Rey Lear, ¿cierto? ¿Qué es? Sí, son temáticas muy La lucha por complicadas el poder. de que se pueden ver en la vida real, pues de la media tradición. Pues, por ejemplo, en la historia, pues que es algo muy triste, pero en la vida real pasa. Y, por ejemplo, en la historia, esta Regania y Gonerilda, ellas fingían, como por así decirlo, tener mucho amor hacia su padre, solamente para que éste le otorgara como el poder en ciertas zonas del reino de su padre. Y en cambio, Cordelia, que era como la más honesta en la situación, siempre se mostró como un poquito más reacia ante la situación y al final esta fue la que más amaba y las otras eran las que despreciaban a su padre. Entonces eso es complicado, pues porque en la vida real muchas veces pasa eso por interés. Bueno, Simón, no muchas veces. Creo que todos conocen la historia de la reina Isabel de Inglaterra. En este momento es una de las reinas más antiguas
y saben que hay un príncipe que es el príncipe de Gales, la princesa de Gales que era Lady Di, y que está Carlos, y que por ahí están los hijos de él que tuvo con Lady. Lady se murió en extrañas circunstancias. Uno de los hijos a comienzo de este año se fue se casó con una plebeya, con una modelo norteamericana, y se retiró y renunció a sus privilegios. Entonces eso es lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con Lady Di? Una lucha de poder. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Qué pasa con Carlos? Nunca va a poder ser rey porque la señora nada que se muere y tiene ya como 94 años. Y es eso, finalmente. Entonces no es que tal vez pase, pasa. Y mírenlo, quienes conocen esa historia, que es una historia de farándula, y pasa. La más reciente de ellos es todos los secretos que hay al interior. Y lo más reciente es el hijo, uno de los hijos, creo que es Guillermo, y él se fue para Estados Unidos y el hombre renunció y en cierta forma el hombre no ha dicho nada, no ha armado escándalo, pero por dentro es una inconformidad como esa que tú dices, él no le interesa el poder. Rematemos esta parte porque si no nos quedamos todo el tiempo conversando acá, es rico el tema y muy bien, Simón. Mira, te escuché atentamente y me pareció muy interesante el abordaje que hiciste, y es que el poder y el dinero los he visto yo muy de cerca. Yo fui asesor del Congreso de la República en Bogotá, en ese ambiente político y de gobierno, y el poder y el dinero deben ser medios, ¿cierto? Pero no fines, ¿cierto? Medios, recursos, pero no fines. Entonces, bajo el poder y el dinero, la gente mata, miente, roba, todo lo que Simón estaba diciendo. Y repito, la intervención de Simón es muy valiosa porque él decidió que su experiencia de lectura la iba a centrar muy en lo personal, muy en la vivencia, muy en los seres humanos, y eso es válido. Simón, ¿quieres agregar algo más ya para que cerremos? No, profe, está bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿no falta nadie? Por favor, ¿falta alguien por hacer su socialización? Sí, profe, falto yo. ¿Quién? A ver, entonces, Alejandro, listo. Alejandro, adelante. Listo, muy buenos días, profe y compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te estamos escuchando. Listo. El libro que me tocó fue Los crímenes de la Rue Morgue, de Edgar Allan Poe. Este libro narra una historia ambientada en los 1800 de cómo una pareja de amigos intelectuales se ven interesados en resolver un atroz crimen que fue publicado en un periódico de París. Este crimen dejó perplejo a la ciudad y quedó sin resolverla. Fue tan, como te digo, peculiar las circunstancias en que se presentó, que quedó sin resolver. Por esto, pues, que ellos precisamente se han interesados en resolverlo. El libro comienza hablando acerca del poder analítico, de cómo este es confundido y malinterpretado en el cotidiano. Y pues personalmente a mí me intrigó mucho ¿cómo decirlo? Esta introducción, porque literalmente comienza así, pero luego me di cuenta de que esto es muy necesario para, ¿cómo te digo?, empaparse, para profundizar en la temática de la que se desarrolla el libro. El libro trata del análisis y de cómo un mal enfoque del análisis puede ser el principal error que lleva a no encontrar la solución a las situaciones que se pueden presentar de forma normal y anormal en el cotidiano. Es por el mal enfoque que se le dio a resolver el caso, que la policía no lo pudo resolver, y es precisamente por ahí que entra este par de amigos. En la administración, considero yo que, y en error administrativo, se puede llegar a caer en los llamados sesgos, que nublan nuestro juicio frente a distintas circunstancias. El libro ayuda, la historia y su temática ayuda a desenvolver de la historia, y el desenvolver de la historia sirve para ver que dejarnos concentrar y enfocarnos en las cuestiones que consideramos usualmente importantes puede ser el principal error que no nos permita ver más allá. Pues yo, como moraleja para mí fue que dejó del libro fue que aquello que no se soluciona de manera común se debe dejar de ver, se debe dejar de tratar de solucionar con el enfoque común. Las palabras, había muchas palabras en francés, pero las palabras que más como que me llamaban la atención y no las conocía era superfluo, que significa que no cumple ni desempeña una función, explayar,
que es extenderse al hablar de cierta cosa, y rapé, que es un preparado a partir de las hojas de la planta del tabaco, secadas, molidas y habitualmente aromatizadas para su consumo por vía nasal. Esas fueron como las palabras que más. Muy bien, Alejandro. Ese es otro texto del género misterio. Lo decía ahora Agatha Christie y estos autores. Bueno, me complace mucho esta experiencia. Comentarios finales. ¿Quién quiere opinar sobre qué le llamó la atención de lo que dijeron sus compañeros? Nos leímos 21 libros, bueno, hubo dos que repitieron, unos 20 libros, eso fue otro asunto. Terminamos leyéndonos 20 libros, yo me sentí volviéndolos a leer, me sentí muy referenciado. Esa es otra de las bondades de esta socialización, que terminamos leyéndonos 20 libros, porque nos los contaron, pudimos dar la impresión de que son, y podemos incluso algunos de ustedes tomar referencia para conseguir el libro. Yo pude recomendar algunos. Comentarios sobre lo que escucharon, sobre esta socialización, muchachos. Algo para anotarle a los compañeros, algo que quieran destacar. Profe, yo quiero aportar algo Y para Oscar. recuperar un poquito lo mal que hice esta mañana. Profe, mi aporte sería que, a pesar de que fueron unos textos que no son puramente administrativos, son más bien cotidianos, de estos textos, de estos libros, pudimos extraer muchas cosas que son aplicables tanto a la vida personal como de administración. Podemos sacar de cualquier parte, por decirlo así. Muy bien. Aportes, comentarios. Bueno, profe, pues lo primero es del de Alicia en el País de las Maravillas, pues que yo no sabía Sí, eso, que tenía su versión de administración, de los números y sí, todo eso. La verdad me sí, parece muy sí. interesante, pues me gustaría leerlo. Y el otro es El arte de la guerra, que es para fundamentos de la administración. Vimos el documental de ese libro, Sí, que es un libro muy aplicable. Yo creo que lo que yo más aprendí de ahí es el de conoce a tu enemigo como a ti mismo, la necesidad de conocer a la competencia. Es lo que creo que más se puede aplicar en la administración. el libro dice, conócete a tú mismo, conoce a tu enemigo, ¿cierto? Primero, Sí, ¿cuál es lo conoce que a tu está enemigo haciendo? como a ti mismo. Como a ti mismo, sí, muy bien. Miren que ahí no lo pusimos como tarea de clase, ni como introducción a la administración, sino como, bueno, una tarea libre, pero miren que estamos en la asociación, muy interesante. Comentarios, aportes a lo que escucharon de sus compañeros. Bueno, sí, adelante. Complementando lo del compañero, sí. Yo que soy la que hizo la El experiencia de arte de la lectura guerra. de este libro, puedo decir que pues ahí plantean muy bien que el conservar al enemigo intacto es importante porque usted lo que va a hacer, al menos en la administración, tomándolo desde ese punto, es hacerlo desde estrategias. O sea, las estrategias son bases y eso lo hemos visto en varias clases ya, en fundamentos lo vimos y en organizaciones también, que hay estrategias que ya están premeditadas para acciones que uno sabe que son recurrentes o hay unas que son para cuando pues son situaciones así esporádicas que uno no estaba preparado. Muy bien. Comentarios, aportes. Profe, yo sobre los crímenes de la calle Morgue me llamó la atención porque o sea, es muy analítico, uno tiene que hacer un análisis y una deducción muy rigurosa, ya que es una novela policíaca que se caracteriza por este juego. Y pues no, me llamó mucho la atención, me gustaría volvérmelo a leer también. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, cerremos la sesión con una o dos opiniones acerca de qué se llevan de este ejercicio, qué se llevan de esta experiencia. Yo, si Estefanía está ahí, no le molesta, ella que fue quien empezó con el ejercicio, que nos comparta qué se lleva, cómo entró a la clase y cómo sale de la clase, qué pasa por su mente en este momento, qué sintió, qué ve del ejercicio, qué le gustó, qué no le gustó del ejercicio, de la socialización. Si no es Estefanía, otra persona que lo haga. Es simplemente sugerir. Otra persona que lo haga para que cerremos la sesión. ¿Qué se lleva de esta experiencia de socialización de lectura? ¿Qué sintió durante el ejercicio? ¿Qué bondades le ve? ¿Qué le puede ver? Profe, yo. Sí, adelante, Simón. Algo que me parece muy interesante pues de la actividad y eso es de que
a pesar de que muchas de las historias pues que cada uno leyó, y si cada uno leyéramos como los libros de los que los otros leyeron, todos, a pesar de que los libros hablan de una cierta temática, todos al final y al cabo terminamos como viéndolo desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto social, por así decirlo. Entonces esa parte me parece pues como muy bacana, porque porque a partir de un solo texto que contenga cierta historia se pueden sacar muchas conclusiones, y cada persona, como a mí me gusta decir, tiene un mundo en su cabeza, y ese mundo se puede explicar desde perspectivas como muy diferentes. Entonces Muy me parece bien. muy bacano el hecho de que cada texto y cada persona tenga una apreciación diferente, muchas veces de diferentes textos o del mismo texto. Entonces compartirlo es bacano, porque uno como indirectamente como que también se da la oportunidad de conocer a la persona y su pensamiento, viendo cómo reacciona como a ciertas lecturas. Muy bien. Excelente. Eso es. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero terminar diciendo que escuché con atención algunas intervenciones y tengo unas oportunidades de mejora, y las voy a hacer al final de manera general. Digamos, cuando uno utiliza la palabra genial, me gustó, interesante, digamos que se puede hacer, ¿cierto? Se hace, ¿no? Se hace. Pero se convierte en muletilla y en comodín cuando lo utilizan sin sustentar, sin argumentar. Entonces, cuidado con esas expresiones en el discurso. Genial, bueno, hermoso, interesante, si no tiene argumentación. Escuché dos huyeron. Entonces, inconscientemente lo pronunciamos, pero es un barbarismo. Inconscientemente, por los nervios, se nos suelta el hubieron, pero es un barbarismo, para que sean conscientes. Cuando dice creo, creía, tal vez, es duditativo, no es asertivo, ¿sí? Es quiero, voy a presentar, entendí, no que creo. Me gustó, les decía, me gustó, sí, pero ¿por qué le gustó? Cosas. Ven que yo a veces pronuncio cosas y entonces me devuelvo y digo aspectos, situaciones, procesos, porque tiene un vocablo exacto. El por decirlo así es un vicio que tenemos. Por decirlo así, el autor quería decir, no, el autor quiere decir, o entendí, o en la perspectiva del autor, pero no por decirlo así. Suena, tal vez, sería bien, en fin, pero es una experiencia que me deja gratamente impresionado. Asumo que aquí hay 21 experiencias, están casi todas las personas, creo que la totalidad. Si alguien faltó y va a ver la grabación, pues la solución es que monte un comentario como si hubiera hecho la intervención para valorárselo. Pues no es igual, pero algo hacemos, ¿no? Algo se puede rescatar allí, digámoslo así, o algo se hace. Entonces preocúpese por hacer un buen texto, no en una amplitud ni que sea un ensayo, sino una intervención de una socialización. Repito, para quienes no lo hicieron, lo hacen en el Dropbox. Reitero que para dentro de 15 días, para dentro de 8 días tenemos 2 actividades: el trabajo final, que vamos a hacer esta misma modalidad de socialización, pero ya con una devolución de resultados, como siempre hago, como lo hice con el parcial, asesoría, como diciendo qué le falta, y después vamos a presentar el texto escrito, y eso compone esa nota. Para dentro de 8 días también, pero que hace 15 días lo tenemos ya propuesto, está la última actividad, que es la de búsqueda de información, para que también recuerden que hay que trabajarla. Les agradezco mucho, les deseo una feliz tarde y un resto de semana agradable y productivo. Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. Hasta luego, profe. Estoy deteniendo